Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias porque tú has sido bueno y fiel, justo y verdadero, Señor. Gracias porque nos has permitido hoy estar aquí, Señor. Reunirnos como hermanos, oh Cristo Jesús, para escuchar tu palabra, vivir tu palabra, cantar tu palabra, Señor. Dispone nuestros corazones, que nuestros corazones hallen la paz que solo tú puedes dar el día de hoy. Señor, que tú hables a nuestra alma y corazón y que podamos, Señor, vivir para ti. Señor, que cada día nuestro corazón se incline hacia ti y que todos nuestros deseos mundanos, Señor, sean erradicados por el amor que hay en Cristo Jesús. Te imploramos que nos hagas siervos obedientes a tu voz y diligentes a obedecer tu palabra, oh Señor. En tu nombre oro, amén y amén. Amén, pueden tomar asiento. Los invito a abrir la palabra de Dios en Génesis 42, de los versos 21 al 38. El día de hoy vamos a estar finalizando este capítulo, Génesis 42, 21 al 38. Y para los que toman apuntes, el título de esta clase se llama La culpa del pasado. Y voy a leer la palabra de Dios y dice: y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no la escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que se llenaran sus sacos de trigo, devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la bolsa del costal y dijo a sus hermanos: mi dinero se ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceréis que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad, y traerme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos, si no te devuelvo y entrego en mi mano, que yo te lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Amén. Muchas veces, cuando hablamos que el Señor perdona, se nos olvida que el Señor no borra las consecuencias de nuestros actos. El Señor perdona nuestros pecados, sí. Gracias al Señor que perdona cada pecado. Nosotros siendo tan pecadores, el Señor perdona nuestros pecados a través de Cristo Jesús. Pero esto no quiere decir
que nuestras consecuencias queden borradas. El Señor no borra las consecuencias de nuestras acciones. Como seres humanos, si usted cometió un pecado, si usted cometió un acto, usted debe de afrontar las consecuencias por ello. Pero esto no quiere decir que el Señor no nos perdone. Sí, gloria al Señor que nos perdona y gracias, porque la verdad, la gracia de Dios es infinita. Pero tampoco nos podemos excusar que no hay consecuencias, porque sí hay consecuencias. Y en estos capítulos estamos viendo las consecuencias de los pecados de los hermanos de José. El Señor en ningún momento se ha olvidado que estos hombres han pecado contra José. Y no contra José, sino contra el Señor mismo. Muchas veces cuando pensamos en el pecado, pensamos en las consecuencias, sí, y en cómo hemos dañado a otros, pero se nos olvida que hemos pecado primariamente contra el Señor. Cada pecado, cada palabra es una rebelión contra nuestro Señor. Y aquí podemos ver que han pasado más de 20 años desde que los hermanos de José lo vendieron como esclavo y sin saberlo se postran ahora delante de él, cumpliendo así el sueño que tanto odiaron. Pero lo más impresionante de este texto no es todo lo que está pasando, sino la voz interna que estos hombres están sintiendo. Y mediante leía estos pasajes, uno se da cuenta que Dios es el Dios de la historia. Es el Dios que obra a través de los pecados de los hombres, pero también es el Dios que habla a la conciencia humana. Y es impresionante porque Dios nos ha creado y no hay una partícula de nosotros en la que Dios no intervenga. Dios interviene en nuestros corazones y Dios interviene en nuestras conciencias. La hambruna, el viaje en Egipto, el trato severo de José, todo es parte de un diseño mayor de Dios. Dios está formando un pueblo, sí, y para eso estamos viendo que el Señor tiene que restaurar a esta familia. Queridos hermanos, no hay nada tan silencioso, pero tan poderoso como la voz de una conciencia que ha sido despertada por la providencia de Dios. Podemos silenciarla por un tiempo, sí. Podemos sepultarla bajo años de autoengaño, como vemos con estos hermanos. Pero cuando Dios quiere hablar, Él recordará, hará al hombre volver a lo que ha hecho, y el hombre jamás podrá olvidar que Dios está acusando su voz. Usted puede callar, pero usted nunca podrá callar la voz de Dios. Y ahora vamos a ver del versículo 21 al 22 la conciencia que acusa. Y dice el pasaje, y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Los hermanos de José, años después de venderlo, enfrentan las consecuencias de su pecado. Su diálogo revela un despertar de la conciencia. La frase verdaderamente hemos pecado no es solo un reconocimiento superficial, sino una confesión cargada de remordimiento. El pecado que oculto en el tiempo nunca, mis hermanos, queda impune ante los ojos de Dios. Ellos habían ocultado su pecado ante su Padre. Ellos habían silenciado su pecado, pero había alguien que no había olvidado su pecado y era el Señor. El juez de todos los tiempos no pasa por alto nada. Nada se escapa debajo de la vista de nuestro Señor. Creo que algunos cuando pecan piensan en las consecuencias, como ya se los dije, en cómo han dañado a otro, pero todo pecado es contra Dios. El pecado afecta a las relaciones humanas y divinas. Su crimen no solo dañó a José, sino que quebrantó su comunión entre ellos y Dios. La culpa que ellos sienten es un recordatorio de la necesidad de redención, como enseña el Salmo.
El Salmo 32. El silencio del pecado corroe el alma, pero la confesión libera. Rubén recuerda su intento fallido de salvar a José. ¿No os hablé yo diciendo, no pequéis contra el joven? Su voz representa, por así decirlo, la conciencia moral, que a menudo ignoramos. Sin embargo, su falta de acción firme también lo hace cómplice, porque él pudo hacer mucho más, pero no. Y esto nos enseña dos cosas. Dios usa las conciencias del pecado para llevarnos al arrepentimiento. Las angustias, el temor y el hambre son herramientas divinas para confrontar la maldad del hombre. La inacción ante el mal también es pecado. Rubén advirtió, pero no impidió el acto. Y Santiago 4:17 nos recuerda que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y aquí voy a hablar de algo importante y algo que quiero que se les quede grabado en sus conciencias. Y es que aquí podemos ver algo que se llama el remordimiento santo y el remordimiento pagano, o el remordimiento, mis hermanos, mundano. Hay un remordimiento o hay una tristeza que el Señor pone en la vida del hombre, que el Señor manda, que el Señor da. Y me gustaría ilustrarlo de la siguiente manera. Imagínense dos matrimonios. Ambos esposos cometen un pecado sexual. Ambos esposos confiesan su pecado. Ambos lloran. Son lágrimas reales. Pero solo uno de ellos realmente tuvo un cambio genuino. Solo uno de ellos tuvo un cambio genuino. ¿Por qué? Porque realmente tuvo un remordimiento santo. Y este remordimiento santo es la obra del Espíritu Santo. Es una obra que el Espíritu Santo pone en la vida del hombre. No es solo algo emocional, no es llorar, sino es algo espiritual. Cuando el Espíritu confronta el pecado y el hombre lo confiesa, pero este hombre se vuelve a Dios con humildad. Este remordimiento es un don que abre la puerta al perdón y a la restauración. Lo vemos en David en el Salmo 51. Tras su pecado con Betsabé, clama: ten compasión de mí, oh Dios, contra ti solo he pecado. Su dolor no se centra en las consecuencias, no se centra en la muerte de su hijo, no se centra en la deshonra que él sufre, sino en haber quebrantado la ley de Dios. Esa es su causa primaria y su dolor primario. He quebrantado la ley de Dios, no en las consecuencias, no en lo que le puede pasar, no en lo que puede perder, sino que ha ofendido al Señor. También lo vemos en Pedro después de negar a Jesús. Su llanto fue el inicio de un camino de restauración. Cristo lo confronta y le dice: ¿me amas? Y Pedro le responde: sabes que te amo, Señor. Y Pedro se quebranta en llanto, porque siente la culpa y el peso de que no ha transgredido al hombre, sino que ha pecado contra el Señor. Y el remordimiento santo, uno se enfoca en Dios, reconoce que el pecado es ante todo una ofensa contra el Creador. 2, conduce a la acción, no solamente llorar, me quedo inmóvil y a los 2 días y a los 3 días vuelvo a ser la misma persona que era antes. No se queda en lamento, sino que busca confesar, reparar y cambiar. Y 3, genera esperanza. Sabe lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero los hermanos de José, hasta este punto, muestran un remordimiento mundano. Se lamentan por su sufrimiento, mas no por su pecado.
Sin embargo, más adelante, Judá asume responsabilidad, mostrando un arrepentimiento santo que abre paso al perdón. Si tu dolor te aleja de Dios, escuche bien, si tu dolor te aleja de Dios, es mundano. Si te acerca a Él, es santo. El mundano grita, estoy perdido. El santo declara, sálvame, Señor. El remordimiento mundano termina en la cruz vacía de Judas. El santo en la cruz de Jesús, donde el perdón es ofrecido. Cristo cargó nuestra culpa para que nosotros podamos experimentar la gracia de Dios. No nos quedemos en la condenación, sino que corramos a sus brazos. Y hasta este momento sus hermanos se lamentan, sí hay un lamento, pero es un lamento por las consecuencias que están viviendo por sus pecados. Y es algo importante ver aquí, que ellos en ningún momento se les ha dicho, en ningún momento en ningún momento Dios se ha aparecido, en ningún momento Dios ha venido y ha hablado a ellos, pero ellos saben que la mano de Dios está a través de todo esto. Ellos saben que lo que está José haciendo, Dios está allí. Y eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver el dolor del justo, versos 23 al 24. Pero ellos no sabían que José entendía, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Este pasaje nos da a entender algo, y es que José durante todo este tiempo solamente ha hablado la lengua egipcia. En ningún momento ha hablado con ellos la lengua hebrea. Por eso el pasaje nos dice que había intérprete entre ellos. Entonces José habla con ellos en egipcio, reafirmando la idea de que no tiene ninguna relación con ellos. La escritura no nos dice, la escritura no nos dice que José llora, la escritura nos dice que José llora muchas veces en su juventud. Pero en esta última sesión de Génesis lo vemos llorar en repetidas ocasiones. Aquí es el primer momento. José, aquel que fue vendido, olvidado y humillado, está ahora en posición de poder, y sin embargo no se deja llevar por la venganza, sino por la compasión. El llanto de José no es señal de debilidad, sino de su humanidad, transformada por el sufrimiento y la gracia de Dios. Este versículo nos revela algo esencial sobre el carácter de los redimidos. No se aguantan con el poder, sino que lloran con los que los hieren. José no llora por sí mismo, sino por sus hermanos. Está viendo la obra de Dios comenzando en ellos, el despertar de sus conciencias, y eso lo conmueve. Después del llanto, José vuelve, pero no revela aún su identidad. ¿Por qué? Porque aún hay más por obrar en la vida de estos hermanos. El tiempo de perdón aún no ha sido completado. Es necesario que los hermanos pasen por el crisol de la prueba para que el arrepentimiento sea completo. Aquí vemos algo del misterio de la providencia. José representa en parte la manera en que Dios obra con nosotros. Hay momentos en que Dios parece distante, incluso severo. No entendemos por qué calla el Señor o por qué nos disciplina. Pero si pudiéramos ver detrás del velo, veríamos a un Dios que obra para conformarnos a la imagen de Cristo Jesús, que intercede por nosotros, y que el Señor no se debilita, sino que nos fortalece a través de su amor perfecto y santo. Cuando José vuelve a hablarles, lo hace con firmeza, pero no con odio. Recordemos que en ningún momento José habla con sus hermanos con odio. Él lo puede hablar con firmeza, pero nunca con odio. Y muchas veces yo puedo decir que Dios nos habla así, a veces con una voz que parece dura, pero que tiene como meta restaurarnos y llevarnos a la imagen de Cristo Jesús. Al retener a Simeón,
José no actúa por venganza, sino para confrontar a sus hermanos con su pecado pasado y para probar su arrepentimiento. Simeón era el segundo hijo de Lea y posiblemente uno de los líderes en la venta de José. Su arresto simboliza una justicia poética. Así como los hermanos vendieron a José, ahora pierden a Simeón. Retener a un hermano garantizaba que regresarían con Benjamín, asegurando el cumplimiento del plan de José. Y aquí voy a pasar al tercer punto, y uno de los puntos que yo quiero que usted escuche, que usted esté atento a lo que yo voy a decir a continuación. Vamos a ver la misericordia escondida en la disciplina. Dice del verso 25 al 28 lo siguiente: Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se ha vuelto, helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? La mayoría de personas asumen que la gracia de Dios es algo dulce, cálido y reconfrontante, y en efecto lo es. Pero en este versículo de Génesis vemos otro rostro de la gracia: el que desarma, el que confronta, el que sacude la conciencia del pecador. Cuando los hermanos de José descubren que su dinero ha sido devuelto, no se regocijan, no saltan de alegría, sino que se aterran. Y lo que dicen no puede ignorarse: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? La gracia verdadera no siempre produce alivio inmediato. A veces la cercanía de un Dios santo, soberano, produce temor reverente. Porque cuando el pecador descubre que Dios está presente en los detalles, incluso en el dinero detrás de un saco, entonces se entiende que está delante de un Dios que ve, que juzga y que actúa. Aquí podemos ver que esto debería ser algo para que los hermanos estuviesen felices. No, pero hay temor en ellos. Porque cuando no hay paz con Dios, aún la bendición es un tormento para el impío. Cuando no hay paz con Dios, aún la bendición es tormento para el alma pecadora. José, actuando como instrumento de gracia soberana, no solo provee alimentos, sino que devuelve el dinero. Esto es un acto, se puede decir, del eco de la gracia de Dios, una gracia que desarma y una gracia que conforta. Los hermanos merecían juicio, pero reciben sustento y dinero. También la devolución del dinero no es un regalo casual, sino una prueba divina, es una flecha al corazón diseñada para despertar sus conciencias. José no solo les da trigo, ordena que se les devuelva el dinero, no se les comunica, no se les pide permiso, simplemente lo hace. ¿Por qué? Porque en su mente y corazón él está obrando un plan mayor. Este gesto tiene dos objetivos: suplir la necesidad y confrontar la conciencia de sus hermanos. La escena es sencillamente: uno de ellos abre el saco, no por sospecha, sino por necesidad, y ahí en lo cotidiano encuentra una señal extraordinaria: su dinero. ¿Y cuál es su reacción? Sobresalto, espanto y miedo. Esto no es alegría, es conmoción. ¿Por qué reaccionan así? Porque la conciencia culpable tiembla aún ante la bendición. Cuando el alma no está en paz con Dios, cualquier cosa, incluso el bien, puede parecer una amenaza. La gracia se convierte en un juicio anticipado. Esto no es un castigo, esto es una bendición, pero para ellos. Pero ellos no la pueden ver con algo de gozo, porque su conciencia
está encadenada al pecado no confesado. No hay paz. Y usted no puede tener paz, escúcheme bien. Usted no puede tener paz. Usted puede recibir bienes materiales, pero aún así en la bendición va a haber una amenaza. Y va a estar la voz de Dios diciéndole que todo eso que usted tiene no es una paz segura. Y que todo lo que usted pueda adquirir sin Dios es algo momentáneo. El hombre impío nunca hallará la paz verdadera si no es a través de Cristo Jesús. No son los bienes, no son las bendiciones, sino solamente Dios. Y si hay un pecado que a usted le robe la paz, si hay un pecado no confesado, confiese su pecado. No es el temor a los hombres, no es el temor a lo que el hombre pueda hacerle a usted, sino lo que Dios puede hacer. Y este es el corazón del pasaje. No se le atribuye en el acto a José, no, ni un error humano. No lo ven como algo benevolente, lo ven como una obra divina, porque ellos dicen, ¿qué es esto que el Señor ha hecho? Y aquí se revela lo más importante. La conciencia está despertando al hecho de que Dios está obrando detrás de todo esto. Los hermanos de José saben que es el Señor el que está obrando. No es José, no son los hombres, sino es el Señor. Y recordemos que el Señor es el Dios de la historia, el Dios de las acciones humanas y el Dios que también gobierna y puede obrar en la conciencia humana. No es un simple ¿qué está pasando? No, es una confesión implícita de que Dios está involucrado. Dios está haciendo algo. Ellos saben de que Dios está haciendo algo. Esta pregunta, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Es una pregunta que todo hombre debería hacerse y enfrentar. Es la pregunta que nace cuando Dios interrumpe nuestras vidas con gracia que no esperábamos, con misericordia que no pedimos, con detalles que no podemos controlar. Y es que es Dios. ¿Acaso alguien puede detener la mano de Dios? ¿Acaso alguien puede decirle al Señor, haz esto y aquello? Los hermanos jamás pensaron que llegaría un momento en sus vidas donde Dios los iba a confrontar con su pecado. Y usted tal vez pensará que llegará un momento en su vida que el Señor jamás lo confrontará con su pecado. Pero llegará el momento, tarde, temprano, donde el Señor, si usted no se arrepiente, lo confrontará con su pecado. Y vemos que el temor domina a estos hombres. Y es aquí donde yo leyendo esto me quedaba sorprendido. Porque vemos que los hombres temen a los juicios de Dios. Pero hay un momento cuando el Señor hace que el hombre tema a la bendición que Él envía. El hombre puede temer a los juicios de Dios, pero hay un temor mayor. Y es cuando el hombre bendice a un hombre impío. Porque le da lo que él quiere. Le está dando una condenación mayor. Porque su alma jamás será despertada para un arrepentimiento verdadero. Y ahora vamos a ver el temor que domina a estos hombres. Del verso 29 al 35. Y venidos a Jacob, su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra, y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad y traerme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espía, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano,
y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí, en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Algo que Israel tenía que entender y algo que nosotros tenemos que entender es que el Señor está en control de cada situación, tanto de las cosas pequeñas, tanto de las cosas grandes. Que el Señor no solo gobierna en la tierra de Egipto, sino que el Señor gobierna en toda la tierra. Y esto es algo que el pueblo de Israel tenía que entender, pero se les olvidaba. El hombre es muy fácil para olvidar, el hombre es fácil para recordar el mal que otro le hace. ¿Cuántos de ustedes, alguien les hace una ofensa y son difíciles para que usted borre esa ofensa de su cabeza? Es que te acuerdas cuando hiciste esto, es que te acuerdas cuando hiciste aquello. No es que tú me trataste así, pero se olvida cuando recibe gracia, se olvida cuando recibe benevolencia. El hombre es muy fácil de olvidar cuando el Señor obra a través de gracia en su vida. El hombre es muy fácil de olvidar lo bueno que ha sido Dios con ellos. Y aquí podemos ver que Jacob, siendo un hombre, el patriarca tocado por el Señor, es un hombre más. Es un hombre también tal como usted, muchas veces negligente, porque él pudo haber consultado al Señor. Yo creo que el Señor le hubiese respondido. Yo creo que el Señor hubiera obrado. Pero bueno, aquí vemos que el Señor controla la historia y Él hace como Él quiere. Hay momentos en la vida espiritual en los que el ser humano, sin ninguna palabra directa de Dios, experimenta un sacudón del alma. No hay voz del cielo, no hay aparición angélica, pero todo dentro de uno grita: Dios está aquí y algo no está bien en mí. Este es uno de esos momentos. Los hijos de Jacob regresan con trigo, con noticias y con temor. No hay castigo visible, pero sí una consecuencia colectiva, herida, que comienza a rendirse ante el peso de la verdad. Este texto nos revela cómo la gracia de Dios actúa como cirujano, no solo curando, sino hiriendo primero para llevar al hombre una sanidad más profunda. Los hermanos cuentan a Jacob lo ocurrido, lo hacen desde su percepción. Nos trataron como espía. Lo interesante es que aunque relatan los hechos, ocultan su culpa. No confiesa: Padre, todo esto nos ha acontecido porque hemos vendido a nuestro hermano. Padre, tenemos temor de esto que nos ha pasado porque te queremos decir que hemos vendido a José, que durante todo este tiempo te hemos ocultado la verdad. No, omiten detalles, pero Dios sigue obrando. No dicen que están bajo convicción, no mencionan que hablan de su pecado anterior, no explican por qué José los trató así, solo dicen: nos habló duramente. Aquí vemos una imagen clara de cómo opera la conciencia humana antes de la confesión verdadera. Puede relatar los hechos con precisión, pero sigue justificándose, presentándose como hombres honrados. Pero Dios, que es omnisciente, está usando ese trato áspero como un espejo. La voz severa de José es el eco de una culpa no resuelta, que sigue viva y que aún no ha encontrado descanso. La condición puesta por José no es algo malo. Sus hermanos lo trataron peor. ¿No tuvo José sed y hambre? ¿Y qué hicieron ellos? No hicieron nada. ¿No clamó José que tuvieran compasión por ellos? Y no hicieron nada. Y para algunos que preguntan: ¿José está siendo áspero y duro o vengativo? No. Los hermanos de José merecían algo peor. Y José los sigue tratando con misericordia. Y nosotros merecíamos algo peor, la muerte misma, pero en Cristo Jesús hallamos la vida eterna. La gracia de Dios, mis hermanos,
los prueba con firmeza. No basta con que digan somos hombres honrados, deben demostrarlo. José les quiere decir, si ustedes son hombres honrados, demuéstrenlo. Así también Dios prueba a los suyos, no para condenarlos, no, sino para reafirmar su fe y revelar su estado real. Dios no necesita ver la prueba para saber quiénes somos. Cuando Dios nos prueba, el Señor no necesita, mis hermanos, saber cómo nosotros vamos a actuar, porque Él ya sabe. Él envía muchas veces las pruebas para que nosotros veamos quiénes somos nosotros en realidad. Porque Él nos conoce. Cada parte, cada pensamiento, todo lo que somos, todo lo oculto, lo sabe. Pero muchas veces nosotros nos creemos más justos, más santos, más fieles. Así que el Señor manda la prueba y dice, bueno, si eres tan fiel, si eres tan justo a tus ojos, quiero que veas cuán justo y fiel eres. No lo hace como si algo pudiera en nosotros hacer que Dios se sorprenda y dijera, wow, Él va a actuar de esta manera. No, porque Él ya lo sabe. Pero la pregunta es, ¿usted lo sabe? Aquí el texto llega a su punto mayor de tensión. Ya no es uno solo el que encuentra el dinero, ahora todos lo ven. El secreto se vuelve público y el texto dice claramente, tuvieron temor. Esta no es una simple sorpresa, es temor sagrado. No temen por el error económico, no, sino porque disciernen cada uno, tanto sus hijos como Jacob, que hay una mano invisible obrando en todo esto. Dios no ha hablado, pero ha accionado, y eso les estremece. En ningún momento Dios se le ha aparecido, en ningún momento han escuchado la voz de Dios, solamente han visto actos. Y ellos toman estos actos como obra soberana de Dios. Ellos toman cada acto que Dios ha hecho, desde el momento que se encuentran con José, desde el momento que se inclinan, hasta el momento que abren sus sacos. Ellos han visto que aquí el Señor está haciendo algo. Este es el temor del que habla la Escritura. No es un miedo servil, sino un temor reverente ante la soberanía de un Dios que no olvida. La gracia que devuelve el dinero no alivia sus corazones. Esta bendición debería aliviar sus corazones, pero no lo hace, porque saben que no lo merecen. Y esa conciencia comienza a desarmarlos. Y es aquí donde el hombre que no está en paz con Dios no puede estar en paz con nada. No puede hallar paz en nada. Y esto me sorprende mucho, porque en ningún momento Dios ha hablado, en ningún momento han tenido una aparición del Señor, pero el Señor ha obrado en sus conciencias. Y ellos saben que todo lo que el Señor ha hecho es para recordarles su pecado. Y esto es lo bueno del Señor, que el Señor pudo destruir a los hermanos de José, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido un remanente y ha prometido una simiente. Y esta familia ha de permanecer. Y el Señor tiene que guardar esta familia, porque es la familia del pacto. Y ahora Jacob dice lo siguiente: todo está contra mí. Todo está contra mí. Y aquí yo quiero preguntar, ¿todo está contra ti o todo está en las manos de Dios? Y a manera de conclusión me gustaría concluir con los versículos 36 al 38. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y Benjamín le llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos, si no te los devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros,
pues su hermano ya ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Muchas veces preguntamos, Señor, ¿por qué todo está contra mí? La economía, la crisis, la enfermedad, parece que todo parece como si el Señor hubiese colocado su mano en contra de nosotros. Y José ve esto como, Señor, ¿por qué todo está contra mí? Pierdo un hijo es encarcelado y ahora perderé a otro hijo. Pero esta no es la pregunta, porque todo no está en contra de nosotros, sino más bien que todo está en las manos de Dios. Jacob, el patriarca, el que luchó con Dios, el que vio la escalera de ángeles, el que recibió las promesas eternas, ahora exclama, contra mí son todas estas cosas. Qué declaración tan humana, sí, tan comprensible también, y sin embargo, teológicamente limitada. Jacob no ve el panorama eterno. Él no sabe todavía que José vive, no sabe que este sufrimiento es el preludio de la reconciliación y de la salvación de su familia. Para él, Dios parece ausente. La vida parece una acumulación de pérdidas inexplicable. Y sin embargo, Dios está orquestando todo, cada paso, cada trigo, cada temor, cada silencio. Todo es parte de su plan de redención. Y es aquí donde nosotros debemos ir mucho más allá, de no limitar nuestras vidas y de confiar plenamente en el Señor. En todo lo que hace, en todo lo que acontece en nuestras vidas, verlo como un plan mayor del Señor. No como si el Señor estuviera en contra de nosotros. No, porque la palabra de Dios dice que el Señor nos ama y que Él permanece en su amor fiel hacia nosotros. Y si Cristo ha dicho que aún los hombres, siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará a nosotros su Espíritu Santo? ¿Cuánto el Padre de bondad, todo bueno, todo puro, todo santo, nos dará mucho más de lo que merecemos? Cualquier cosa que pueda acontecer en nuestras vidas no es un fracaso. No, porque si usted permanece fiel en Dios, no hay fracaso en ello. Diríamos que es fracaso cuando no somos fieles al Señor. Cuando nuestra fidelidad al Señor se pierde, se va. Pero si usted permanece fiel, si cada prueba, si cada gemido, si cada llanto lo lleva más al Señor, no es una pérdida, sino la mano amorosa del Señor, confortando nuestras vidas y conformándonos a la imagen de Cristo Jesús. Y como se los dije, Dios está obrando en cada llanto, en cada paso, en cada trigo, en cada temor e incluso en cada silencio que podamos tener. Y esto es algo que debió de entender el pueblo de Israel, que el Señor está en control de todo. Y ahora nosotros tenemos la revelación plena. Y cada vez que usted pase por situaciones difíciles, confíe en el Señor. Dígale, predíquese a usted mismo y recuerde estas palabras, que no hay nada que esté bajo del control de Dios, que no hay nada que esté, fuera del control de nuestro Señor, que Él controla todo, cada pensamiento, cada acción. Y la pregunta es, Señor, ¿cómo esto me conforma o cómo esto me lleva más a amarte aún más de lo que yo puedo amarte? No existen moléculas rebeldes en el universo. No hay eventos aleatorios en la economía de Dios. Lo que parece caótico ante nuestros ojos está perfectamente gobernado por una mente santa y sabia. Gloria al Señor que lo gobierna todo. Y me gustaría terminar diciendo esto. José no es Cristo, no. Pero fue colocado en la historia por Dios como una figura que apunta hacia Cristo, revelando el corazón del Evangelio. El que es rechazado se convierte en el Salvador de su pueblo. El humillado es exaltado, el traicionado ofrece perdón. Y como siempre se los digo,
José proveyó para que esta familia no pereciera, pero esta familia murió. Pero ahora el pan que ofrece Cristo es un pan de vida eterna. Nuestros cuerpos podrán perecer. Nuestros cuerpos, mis hermanos, podrán yacer en tierra, pero nosotros viviremos para siempre. Y llegará un día en que nuestra alma y cuerpo serán renovados por el poder de Cristo Jesús. Los invito a colocarse de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Permítenos recordar que tú estás en control de todo, del trigo, del pan, de la hambruna, de los corazones humanos, Señor. Que todo lo que acontece en nuestra vida es un plan mayor, que no lo sabemos, no lo entendemos, pero danos el privilegio, porque es un privilegio poder confiar en ti. Poder decir, no importa las circunstancias, Señor, yo confío en que tu mano está en esto. Yo confío en que tú obras para bien cuando yo solo puedo ver un mal, Señor. Que nuestros corazones hallen descanso, que nuestros corazones hallen reposo, Señor, y que nuestros corazones miren la cruz de Cristo, donde podemos ver tu amor tangible, visible, que tú nos amas, Señor, incondicionalmente, aunque nuestro amor, Señor, muchas veces es condicionado, aunque nuestro amor muchas veces no es puro. Señor, gracias, porque tu amor no es como nuestro amor. Tu amor es puro, santo y benigno, Señor. Y por eso te amamos, porque tú nos amaste primero. En tu nombre oro, amén y amén.